Pero en Apocalipsis 7:1, que es el texto que vamos a hablar y que se desarrolla acerca de los 144,000. Quiero que busquemos Apocalipsis 7:1 y después, como costumbre, vamos a orar. No quiero que me distraiga tanto lo que es la pantalla, hermanos. Si pues en algún momento se va, pues vamos a dejarlo ahí. Dice Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello de Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Antes de poder entrar lo que es al tema, hermanos, siempre me gusta explicar un poco acerca de algunas posturas escatológicas que tienen, porque para que no digan que solamente se enseña una postura, hay varias posturas, hermanos, acerca de los 144,000. En particular vamos a enseñar la que tenemos, pero algunos enseñan únicamente que son los sellados en la tribulación, aquellos que serán redimidos únicamente en la tribulación. Otros se van más allá incluso, hermano, que la postura de los testigos contra Jehová. Yo les digo contra Jehová, porque ellos dicen que parte de ellos son los 144,000. Y si fuera eso cierto, entonces hace dillitas ya se llenó el cupo. Y yo no sé qué hacen los que están allí, hermano, porque si el cupo ya se llenó, imagínense, al menos que pues que le digan que van a extender ese número, ¿verdad? Entonces, para otros son literalmente esos 144,000, ¿verdad? Pero para que empecemos de un solo a desarrollar este tema, los 144,000 simbolizan a todos los salvos de todas las generaciones que creyeron en la promesa del Mesías. Hemos visto y hemos tratado de desarrollar, hermanos, que aún el 5.º sello habla acerca de aquellos que han creído en esa promesa y que piden de alguna manera justicia de aquellos que los han atribulado. Y el 6.º sello se abre en respuesta a ese clamor. Y entonces se les dan esas túnicas blancas y miramos ese desarrollo que se va haciendo juntamente con los otros sellos, hermanos. Entonces, pero hay algunos, hermanos, grupos dentro de estos sellados que van a ser arrebatados. Otros que van a ser parte de la tribulación. Y yo le trato de llamar como ese lenguaje que tenemos nosotros latinos, de decir ese bagazo que va a quedar para ser redimido. Es decir, en el léxico, hermano, en la forma de hablar de las escrituras, le llama ese rebusco, como aquello que queda de la cosecha. La primicia lo primero, la cosecha, y luego quedaba lo que quedaban ahí, que era para los pobres y las viudas, y quedaban ahí, hermanos, quedaba lo que quedaba de la cosecha. El dueño del terreno no podía hacer negocio con eso, tenía que dejarlo ahí para que llegaran a buscar los pobres. Entonces, eso que quedaba ahí, hermano,
también es un grupo que van a quedar de los 144,000, ese bagazo. Bagazo nosotros le llamamos, hermanos, perdónenme, hermanos, pero usted agarra una naranja y usted, qué rico ¿verdad? La primicia ahí, la agarra. Y después se empieza a exprimir y queda solamente, hermano, y a veces, hermano, nosotros teníamos la costumbre de hasta pelar la concha y lo más último y tratarla hasta de comerlo. Entonces, eso, hermano, es lo que también va a ser un grupo de los que están allí. Algunos interpretan, hermano, que solamente serán aquellos del pueblo de Israel, que va más adelante, vamos a hablar de ese texto. Pero también vamos a mirar que ellos, en otra versión se le llama los victoriosos. Otra versión dice los redimidos de entre todo el pueblo. Y dicen algunos, es que Yahvé dice el pueblo, ese habla del pueblo de Israel. Pero a nosotros en el Nuevo Testamento también se nos habla pueblo. Para nosotros ya no es un solo pueblo por medio de una genética, hermano, semita, sino ahora ya no es por medio de la sangre, sino por medio de la sangre de Cristo, hermanos. Entonces trataremos de explicar y de desarrollar, hermanos, en el contexto esas figuras que salen en Apocalipsis, pero esas figuras tienen un propósito de revelar algo, pero se tratan de explicar de la forma, hermanos, culturalmente a los judíos, a los de Israel. Esas señales o esas imágenes que se dan y aparecen allí, no las podemos interpretar como comúnmente nosotros pensemos en nuestro contexto o en la forma moderna, hermanos. Entonces, miramos también dentro de los 144,000 que aparecen las tribus marcadas de una forma no como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, aquellos que son adiestrados, hermano, y que les gusta leer la palabra, con solamente leer las tribus, va a decir, aquí hay un problema. Se equivocó Juan. Porque, dice, Judá aparece de primero. Y Judá no es el primogénito de Israel. Todos estos que están aquí son patriarcas, hijos de Jacob. A Jacob se le cambia el nombre y se le llama Israel. Entonces Dios hace un pueblo de la promesa que se le dio a Abraham. Después está Isaac y después Jacob. Jacob tiene 12 hijos, hermanos. Y en medio de ellos, por ellos es que nace el pueblo de Israel. Se le llama Israel porque es el nombre que se le llamó a Jacob. Se le cambió el nombre. Entonces, cuando tienen una lista que está en el Antiguo Testamento, se compara con esta, aquí hay nombres que no aparecen y que están en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no aparece Dan? No aparece. Porque a Dan se le asocia mucho con la idolatría. Y cuando nosotros vamos a desarrollar el tema y miramos el contexto, se habla acerca, que después vamos a tocar un poco de ello, habla acerca de que estos eran vírgenes, que no se contaminaron. Entonces muchos literalmente lo agarran y dicen, ya no voy a formar parte del pueblo de Israel, porque de los 144,000, porque la persona ya pues dejó de ser virgen. Entonces miramos de que tiene una figura de algo de que le llama que no se contaminaron, pero con la idolatría, como se contaminó, hermanos, Efraín. Entonces aparece también José como tribu, y nosotros miramos de que allá aparece Manasés y Efraín, que eran hijos de José, pero aquí solamente aparece José y no aparece Efraín y aparece Manasés. Entonces hay unos cambios que si nosotros no logramos entender por qué hay esos cambios y en base a qué y por qué los plasmó ahí el escritor, que es Juan, el apóstol, entonces no entenderíamos. Miramos que Judá aparece, hermanos, porque hay una promesa que el linaje de Judá iba a salir el Salvador de Israel y el rey. Por eso aparece de principio Judá, la tribu de Judá. Si quiere, podemos ver, hermanos, que dice, y de la tribu de Judá fueron sellados 12,000. Entonces,
aparece esa descripción que todo es simbología de Cristo. Tampoco, hermanos, se le quita ese derecho que la tribu de Leví tenía de no participar dentro de los contados de Israel. Otra forma de contar ese censo, que es un censo que hay aquí, es que eran contados 1000 de cada tribu para ir a la guerra. Entonces, pero de la tribu de Leví, es decir, hermano, para que ustedes me entiendan, hermano, yo estoy tratando de... Estados Unidos va a la guerra y de repente todas las familias tienen, hermanos, que dar al ejército de Estados Unidos tantos guerreros, 1000. Llaman a los Martínez, hermanos, llaman al, qué sé yo, Rivera, llaman a cada uno. Pero dentro de una tribu dice, no vamos a llamar guerreros de ahí. Entonces de la tribu de Leví no podían llamar guerreros. Pero cuando aparece en este lugar aquí en Apocalipsis, sí ya aparece dentro Leví. Ya forma parte dentro de esos llamados. Son hermanos, añadiduras, pero también son extirpan, digo yo, que forman, que quitan dentro de su pueblo, dentro del pueblo de Dios, aquellos que van a ser llamados. Así que a lo largo de las Escrituras Dios nos enseña que de entre las naciones Dios toma un pueblo, a lo largo de las Escrituras, pero es para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre. Miramos que Dios llamó, hermanos, en Ur de los Caldeos a Abraham. Dios llama y saca de Egipto a un pueblo esclavo y lo redime. Pero en medio de todo ese desierto tenían que glorificar a Dios. En medio de toda esa vida que estaban allí, se rebelaron contra Dios en el desierto. Ahora, en el desierto pasa algo. Muere esa generación rebelde y hay un pueblo nuevo. Hay un pueblo diferente, de los cuales únicamente llega a Josué y Caleb. Y entran juntamente con Moisés y un pueblo nuevo. Mire la similitud o el paralelismo que hay cuando el Señor llama a 12. Los llama similar a como el Señor levantó en el Antiguo Testamento a 12. Los llama y de entre de esos 12 hermanos nace un pueblo, una iglesia, porque son los llamados a predicar el Evangelio. Entonces, ahora, de entre de ellos mismos, dentro de ese pueblo, igual quedó pueblo tirado en el desierto. Porque no todo el pueblo de Israel reconoció a Jesús como Señor y Salvador. Sucedió lo mismo que en el desierto, no sé si van conmigo en esta parte. Sucedió lo mismo que en el desierto, se quedó un pueblo por no creer en las maravillas, como estábamos diciendo el día viernes, comieron del pan y bebieron del agua espiritual y no reconocieron que era Cristo. Y ahora aquellos que en el primer siglo ven a Cristo, dentro de ese pueblo, Él saca un pueblo nuevo. Cuando se habla de 12, se habla de gobierno. Entonces lo que se quiere dar a entender acerca de los 144,000, habla de un gobierno perfecto. 144,000 es 12 por 12 y por 1000. Eso es lo que significa, hermano, es un pueblo perfecto. Ahora, hablando acerca de esa señal a la cual se le ubica, hermanos, claro, al tener una interpretación literal del texto, vamos a tener que interpretar literalmente todo. Cuando se habla acerca de vírgenes, hay que interpretarlo literal. Cuando se habla acerca de la marca, y si es una marca, es literal. Si se habla acerca de que son 144,000, es literal. Pero estamos viendo que hay una simbología. Entonces, si el número es una simbología, también es una manera de expresar esa señal simbólica a la que se le marca a esos 144,000. Una de las cosas que también quiero ver y que miremos es que
son marcados antes de entrar a ese tiempo difícil. Son antes marcados. Entonces muchos que quieren ubicarlo ahí en la tribulación, hermanos, solamente un grupo, ¿cómo explican de que son marcados antes? Entonces, este es un grupo, hermanos, que dentro de ese grupo están los arrebatados, están aquellos que sí van a pasar y son destinados para pasar ese tiempo de tribulación. Y yo aquí les diría, hermanos, ellos van a ser, los que están en el periodo de la tribulación y son sellados, van a ser escogidos. Nosotros fuimos escogidos para nacer en este tiempo, hermano, por su santa soberanía. Algunos van a pasar también ese periodo de tribulación, pero porque no limpiaron sus vestiduras. Ya habían sido sellados, pero no limpiaron sus vestiduras y van a tener que limpiar sus vestiduras. ¿Y cuáles son las vestiduras, hermano? Las que Dios nos da, una vida nueva. Mancharon esa vida que se les dio a vivir y necesitan arrepentirse de sus pecados y por eso son llevados a esa tribulación. Ahora, hay unas señales en el Antiguo Testamento que vamos a ver que son literales. Es una literalidad, pero esas señales que se dan siempre han sido para identificar algo. Y esta señal que se hablan y las del Antiguo Testamento han servido para identificar al pueblo de Dios, para separarlo de entre los otros pueblos. Es como, hermanos, no sé si usted pequeño marcaba sus juguetes, hermano. Y aunque usted los mirara en la casa del vecino, hermano, usted decía, ese es mío. Y sí, hermano, yo tenía un amigo, hermano. 8 años teníamos allá. Y como no nos daban juguetes a nosotros, entonces nosotros íbamos, hermano. Mirábamos los juguetes, sí. Pero cuando mirábamos tenían las marcas, hermano, del otro, hermano. Entonces usted está marcado, hermano. Entonces no es juguete del diablo, hermano. Usted está marcado y le pertenece al Señor. Si el Señor quiere algo tocarlo, sea su economía, hermano, sea su familia, sea su salud, tiene que pedir permiso. Y todo va a ser con un propósito. Tal vez usted no sabe, hermano, como Job, por las que le viene, hermano, me está lloviendo sobre mojado, hermano, bien, hermano, que no dejo de uno y me meto a otro, hermano. Dice allá, compro un payaso, hermano, y se me entristece, hermano, no sé qué hacerle, hermano, le viera, hermano. Y así le pasaba a Job, digamos, Job emprendía un negocio, le iba mal, le decía, haz esto, y al otro le iba bien, pero a él le iba mal, y tal vez ahí mismo. Entonces hay un proceso que Dios destina para aquellos, pero para formar un carácter y para que Dios se revele en ellos cada día. Esa marca, hermanos, que se daba antes en el pueblo de Dios, era una circuncisión. Óiganme con oídos sanos, hermano. Y es algo, nosotros aquí como latinos, hermano, tenemos una mente la cual Dios tiene que ir renovando y limpiando, hermano. Y era en el miembro masculino del hombre, hermano, era cortado toda la piel, hermanos. Entonces eso simbolizaba la circuncisión, esa carne era arrancada. Entonces cuando querían saber si eran del pueblo de Dios o no eran del pueblo de Dios antes, desvestían a las personas. Y si la miraban y decían, ay, ese está circuncidado, aunque quiera decir cualquier cosa, esa marca lo señalaba que era del pueblo de Dios, estaba circuncidado. Entonces era una marca literal, era una imagen, hermanos. Pero esas imágenes eran sombra y figura de lo que había de venir. Esas imágenes son como promesas que no se habían cumplido, pero eran promesas. Usted, hermano, prométale algo a un niño y así debería ser nuestra fe. Va a estar cada día diciendo, Señor, me prometiste esto, papá. Imagínense prometerle una bicicleta a un niño, hermano. Todos los días va a estar ahí, yendo. Y tal vez le da, mira, hijo, te voy a dar hasta la foto, esta va a ser. La imagen, le da la imagen de la foto y esta va a ser, mira. Esta es la que te voy a dar. Esa circuncisión era una imagen. Algo. Esto es lo que te voy a dar.
y se aferraba a esa promesa. Así el pueblo se aferró a esa promesa. Él sabía que era destinado a ser diferente que los demás pueblos, a no contaminarse con las mentiras, con los engaños, con los demás pueblos. Y aunque tuvieran esa marca, el corazón daba a entender si realmente amaban esa marca. Porque muchos, hermanos, la mayoría son comerciantes, los del pueblo de Israel, judíos son comerciantes. Pero siempre había engaño en su corazón cuando querían comercializar sobre los demás. Entonces, ahora esa imagen que nosotros tenemos acerca de Cristo fue la que se cumplió. Ya no como una sombra y una figura, sino que se cumplió, para que ustedes puedan entender. Otra, hermanos, y tenía estas imágenes aquí, voy a tratar, hermanos, permítame. Si no se puede, no se puede. Bueno, hay unas señales que también estaban, que se llamaban las filacterias, o los tefilín. Se ponía aquí una cajita, y se amarraban aquí a un como cuero, se enrollaban en varias, cada una significaba algo y significa, hermano, y con una cajita aquí. Y se utilizaba en las mañanas para la oración. Lo tremendo de esto, que cuando estoy investigando, que algo me marcó, es ver el carácter del Señor, que esta fue una costumbre religiosa que se empezó a dar después, hermanos, de que los judíos son desterrados de su tierra y son llevados a Babilonia. Cuando ellos regresan, ellos toman literalmente este pasaje, Éxodo 13:8, que lo podamos leer. Estamos, hermanos, tratando de ver esas marcas y esas señales del Antiguo Testamento, para que usted esté conmigo. Dice: lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano. ¿A dónde dice? En tu mano. Y como un recordatorio en tu frente. También era una señal en su frente. Así como está esa señal en los 144,000. Para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque dice: con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Dice otra versión: esta semana es de conmemoración anual. Dice: nos identificará. Es decir, esa señal identifica al pueblo. Identificará como pueblo de Dios. Será como si hubiera puesto un sello, dice. Mira esta versión, qué tremenda. Será como si hubiera puesto un sello de propiedad en nuestras manos y en nuestra frente. Y la versión es NBD, para aquellos que puedan buscar, que dice exactamente así. Ahora, dentro de esas cajitas que utilizaban, habían varios pasajes, varios textos. Estos textos, al leerlos, nos amplía la condición y la característica que esos 144,000 sellados tienen que tener. Recordemos que estos 144,000 es un número de amplitud, de gobierno, no es literal, ¿verdad? Entonces yo no voy a leer todos los textos, solo voy a tratar de interpretar lo que eso debe de hacer en los 144,000, las características. Éxodo 13, capítulo 13, del 1 al 10. Tendrían que tener memoria. Los 144,000 tienen que tener memoria de dónde han salido. Es decir, interpretando, nosotros debemos de saber de dónde Dios nos ha sacado, hermano. Debemos de tener memoria y no olvidar que hemos sido redimidos, hermanos. Hay una foto, hermanos, que del servicio que estuve enseñando, y sale un servidor vestido de una forma diferente. Atrás sale él mismo vestido de una forma diferente y con sus amigos de la antigua manera de vivir. Entonces
en esa imagen plasmaba de que él recuerda, pero no para condenación, sino para agradecimiento. El pito en el semáforo, Señor, y antes de que se pusiera en verde, Señor, perdón. Pero iba a morir, ese cordero estaba allí, caminando entre los hombres. Y esa imagen de la cual está hablando Juan, dice, nosotros le vimos y le tocamos. Tocamos al autor de la vida. Dice Colosenses 2:16, por lo tanto, no permitan que nadie los condene con lo que comen o beben, porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni por los días de descanso. Todas estas son señales, hermanos, que se les daba a algo que iba a venir. Pues esas reglas son solo sombras, dice esta versión, de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo, dice esta versión, es esa realidad. Es decir, que los judíos andaban esas filacterias acá, hermano, hablando acerca de Shema, escucha, oh Israel. Y no querían escuchar al que había dicho Shema, hermano. Es decir, el que estaba, el autor de la vida estaba allí. Andaban sus cositas acá en la frente también, hermano. Es decir, la verdad de Dios en sus pensamientos, hermano. Y querían matar al Señor. Hay muchos, incluso, que no forman parte de esa genética semita, vienen del Medio Oriente, no vienen, tienen, hermano, apellidos, qué sé yo, como, hermano, Ponce, y de repente quieren salir con su talit ahí, hermano, y con sus filacterias, y algunos tienen, pero el pelo más parado, hermano, y lampiños, hermano, y pequeñitos, hermano. No tienen una genética de Medio Oriente, pero creen ser judíos. Y andan con sus cosas, hermanos, aquí, y empiezan a hablar en hebreo, hermanos. Entonces, todas esas señales que utilizan, como el Colosenses los está hablando, marcan al Señor, marcan a Cristo. Y en el primer siglo, sí hubieron judíos, descendientes del pueblo de Israel, que aunque creían en Jesús como el Mesías, ellos todavía practicaban algunos ritos, pero lo practicaban con ese conocimiento que realmente el Cristo de gloria los había salvado. Yo no tendría problema con aquellos que son descendientes que sigan practicando ello, porque a ellos se les dio, hermano. Pero imagínense nosotros que nos diga, hermano, hay que comer la Pascua, descansar el sábado y empezar con ritos y ceremonias y cargas de las cuales Pedro les dijo en el concilio, ni ustedes y ni vuestros padres, ni nuestros padres pudieron soportar esas cargas, de las cuales ya Cristo nos ha liberado de todas esas cargas. Mire, dice esta versión, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Mire, otra versión, esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Esas imágenes que están plasmadas ahí en Apocalipsis 7, hermano, donde se dice que se sellan, hablan de Cristo, en una forma figurada. Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de la que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano. Mire cómo interpretaban las Escrituras. Y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues buscaban halagar más el cuerpo humano, más el intelecto y la sabiduría de este mundo que a Cristo. Todas las Escrituras glorifican y deben de glorificar al Señor. Pues en Cristo habita, dice, toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos, dice. No, que debes
ser salvo, sí, reconociendo a Jesús por Señor, pero debes de cumplir el sábado. Si no, eres mitad salvo. Y con 50 nadie pasa. No, estamos completos. En Cristo, mediante la fe en Él, estamos completos. La salvación no es por obras, hermanos. Dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, en quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Hermano, y algunos detestan este libro de Colosenses, porque les habla directamente. Y quieren interpretar algo que no es de interpretación. Lo dice claro. Ustedes han sido o van a ser. Ustedes fueron circuncidados. ¿Cuándo, hermano? Perdón, hermano. Ok, sanos. Me reviso y no estoy circuncidado. No, es aquí en el corazón, hermano. ¿Cuándo nos circuncidó? Cuando creímos en Jesús como Señor y Salvador. Fuimos circuncidados. Cualquiera que le diga, hermano, Dios, Hachén te bendiga. Viera que yo me siento más cerca de Dios orando en hebreo, hermano. Es sublime eso. Más cerca de Dios, hermano, que lo que hizo la sangre de Cristo. Pues es un atributo a tu sabiduría. Eso es lo que Él está dando. Un atributo a su propia sabiduría antes de que darle la gloria a Dios. A algunos se les hace rápido manejar los idiomas. A otros no, hermano. Pero esa es su propia gloria que quiere. Agua para su propio molino, pues, para que me entiendan, pues. Entonces, hermanos, cualquiera que le venga a decir, usted ha creído en Jesús, tiene que circuncidarse. No le crea, hermano, porque lo quiere alejar de la gracia. Pero dice, no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir, quitó esa naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados, para llevar una vida nueva. ¿Para qué Dios nos puso esa señal? Para llevar una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios. Me decía una persona, hermano, es que yo no quiero jugar con Dios. Dios es un Dios santo y celoso y justo. Sí, amén, bien has entendido. Por eso es que yo fallo y yo no quiero jugar con las cosas de Dios. Ah, no, ese pensamiento no proviene de Dios. Proviene más de la boca del infierno, porque quiere hacer sentir al culpable sin esperanza. Dios nos hace sentir culpable con la puerta de salvación enfrente. Y nos dice que somos culpables, pero nos da esa esperanza. Y dice aquí, hermanos, que nosotros debemos de confiar. Dice, debido a que confiaron en el gran poder de Dios. Uno se ve y dice, Señor, decía un escritor allá, me vi a mí mismo, dice, y vi en mí que es imposible que me salve. Es un hombre amador de sí mismo todos los días de los deleites antes de Dios. Imposible. Pero vi, dice, la cruz y vi imposible perderme. Y es que así debería ser ese pensamiento que nosotros debemos de tener, de poner la esperanza en Dios y no en nuestras fuerzas. Decir, Señor, sí, ciertamente yo no puedo, no voy a poder. Pero sí veo que tu cruz es suficiente para mí. Entonces, esa persona que piensan así, no solamente esa persona piensa así, es que el enemigo ha engañado a la humanidad de pensar en esa manera. Tú no vas a poder. Vas a reconocer a Jesús como Señor y mañana te voy a ver con el cigarro. Y puede ser, hermano. Pero ahí en ese mismo momento decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, porque yo no puedo. Tú eres el que liberaste al pueblo de Israel, Señor. Libérame a mí también de la esclavitud. Quítame a mí, he tenido esta decadencia inmoral. Pero ayúdame. Y Dios lo va a hacer. Entonces debemos nosotros de poner nuestra confianza en Él. Y no en amuletos, hermanos. Perdóname, pero anuncio, hermano. Hermano, yo veo
Y dentro de la oficina allá en mi trabajo y veo que hay un trapasueño ahí, hermano. Yo le llamo a Trapamaldiciones para que se la lleve allá para su casa, porque... Y no sé si saben, esas son cositas, hermanos, que se ponen en las puertas, hermanos, y les engañan, la gente de brujería las engaña diciéndole que los ponga para cualquier tipo de maldición. Hermano, y me encelé, hermano. Y yo no hallaba, que me hablaba de negocios y yo estaba pensando en aquel negocio de arriba. Y corté la conversación y le dije, mire, usted le dije, y era mi jefe, hermano. Esa cosita que usted tiene ahí, le dije yo, es brujería, le dije. No, brujería, eso no es. ¿Usted sabe lo que es? Sí, brujería, le dije yo. Y tengo la responsabilidad de decírselo, le dije yo. Usted tiene su confianza en eso, le dije yo. Usted debe poner la confianza en Dios, le dije yo. Esto, y le expliqué yo así, esto es un confite, un dulce, le dije yo. Ese atrapasueño, como aquellos árabes cuando venían a los países de Latinoamérica, nosotros acostumbramos siempre a mandar a los niños a las tiendas. Y entonces los árabes agarraban a los niños que, aunque daban más caro que los demás, sabían de que el niño iba a volver por el confite. Entonces le daban el confite al niño, y el niño, aunque le dijera a la mamá, ve allá donde doña Marta, el niño iba allá donde el árabe, porque el árabe le daba el confite. Esas son cositas, hermanos, que le van abriendo puertas para una maldición. Y le hablé, y ya es una responsabilidad de esa persona cuando el conocimiento de la verdad es dado, hermano. Pero hay de nosotros, si nosotros conocemos la verdad y nos callamos por temor, hermano. Debemos de tenerle más temor a Dios que a los hombres, hermano. Así debería ser nuestro caminar. Igualmente, añado que todas las cositas que sean amuletos y dejen de quitarle la vista a la cruz, eso es brujería. Cualquier cosa, hermano. Ay, hermano, la Santa Cena, yo la pongo allí, hermano, y somos dos y está el Señor. No, hermano. Es un amuleto, hermano. Y está quitándole la confianza de que usted pueda ir al Señor sin ninguna imagen de esa, hermano, ojos azules, pelo rubio de Hollywood. Nada de eso, hermano. El Señor era algo así morenito, hermano. No, era algo quemadito, hermano, porque allá los de Medio Oriente la tez es así, hermano. Entonces esa es la genética de ella. No lo pintan así. Entonces tratan de quitarle esa fe a las personas y ponérselas en cosas, hermano, en cosas creadas y no en el Creador. Dice Colosenses 2:13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos, hermano. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos para que Dios nos perdonara? Hermano, yo todos los días venía a la iglesia, hermano. Permítanme, hermano, si el mensaje se va para otro, pero yo quiero hacerles ver que la salvación es por gracia, hermano. No de ninguna obra. Todos los días diezmé, hermano. Daba a los pobres. No, hermano. La única manera, hermano, es reconocer quiénes somos. Y reconocer que Dios es proveedor de vida. Ahora, habla acerca, hermano, otras escrituras acerca de una señal que se le daría en el Antiguo Testamento. Y muchos la conocen, hermanos, que es la letra Tau. Quiero leer el pasaje de Ezequiel 9:3, perdón, y Ezequiel 9:4. Voy a cortar parte, hermano, del mensaje para poder terminar. No sé cuánto tiempo. Sí. Gloria a tu nombre. Entonces, así comienza la escritura. Entonces, la gloria del Señor, Dios de Israel, subió del querubín sobre el cual había estado, dice, había el umbral del templo. Esta parte del umbral del templo habla acerca de que salió de oriente, o salió, otras versiones dice del sol. Y cuando se habla del sol es de la gloria o de la potestad que tiene el que está allí para dar algo. Y se salió hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera escribano a la cintura. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen. Esta es una visión que tiene Ezequiel.
Y hermanos, es lo mismo que tiene la visión Juan, pero es como que usted la vea, como que le cuenten el accidente, unos de una manera que vieron y otros se lo cuenten de otra manera. Puede ser que vieron otras cosas. Entonces, este vio otra cosita. Y por una señal en la frente a los hombres que gimen. En el quinto sello miramos que gemían algunos, hermanos. Y se lamentaban por todas las abominaciones que se cometen en medio de ellas. Cuando una persona ha sido redimida, cuando una persona ha sido rescatada de esa antigua manera de vivir, que se gozaba practicando el pecado y golpeando a las personas, de repente ahora, hermano, no le gusta la violencia, no quiere participar de esas cosas, no quiere andar diciendo y ofendiendo a las personas, le duele esas cosas, le duele lo que pasa en el mundo, y pide a Dios, hermanos, que esas cosas paren. Esa debería ser la oración de todos aquellos que han confesado a Jesús y han sido sellados con su Espíritu. Esa palabra de la que se habla aquí, esa señal, se habla de la letra Tab o Tau, no la pueden decir. Y es la última, hermano, del alfabeto hebreo. Eso realmente lo que simboliza es la cruz, hermano. Esa forma, hermano, de simbolizar la redención y la salvación. Así que ese ángel al cual Dios ordenó marcar con la letra Tau, con la cruz, aquellas personas que gimen, hermanos. Es esa protección que se les dará a ese grupo también, que puede estar en la tribulación. Hay una versión que dice, y le dijo Jehová, pasa en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y señala con una cruz en la frente a los hombres que gimen y se angustian a causa de las abominaciones que hacen en ellas. Lo que simboliza redención, salvación. Eso es lo que significa esa señal que se le dará a estos 144,000. Y hermano, siempre, como les digo, Dios buscó un pueblo que glorificara su nombre. Dios buscó poner una luz para alumbrar a las naciones. Y ese pueblo ha sido redimido para gloria de Dios Padre por medio de esa sangre de Cristo. De dos pueblos han sido escogidos un solo pueblo. Si nosotros únicamente decimos que es el pueblo de Israel aquí, entonces esas señales que hemos hablado acerca, hermanos, no nos quedaría a nosotros. Algunos dicen, ellos son pueblo de Israel, nada más. Entonces nosotros no somos pueblo. Y dice Efesios 2:11, al hablar acerca de que de ambos pueblos hizo uno. Aquellos que interpretan que también son únicamente los del pueblo de Israel, lo hacen mediante las obras. Miren qué tremendo y qué peligroso es esto. Cuando quieren interpretar de que estos 144,000 son únicamente los del pueblo de Israel, es decir, van a ser salvos mediante obras. Hasta ahorita en la enseñanza, ¿usted cree que va a ser salvo mediante obras? Nadie va a ser salvo mediante obras. Nadie va a ser salvo mediante. Hermano, todo aquel que rechace a Cristo como Señor y Salvador, no hay más esperanza de salvación para esa persona, aunque sea parte del pueblo y de esa genética. El Señor les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. A fariseos, hermanos, con más linaje de los que están hoy aquí y que desean llevar a cabo esa práctica judía en muchas iglesias. Dice, recordad pues que en otro tiempo, Efesios 2:11, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne eran llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, por aquellos que formaban parte, hermanos, de esa práctica de la ley, hecha por manos de la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y a las promesas, sin tener esperanza y sin Dios. Mire que dice Efesios 2:13, pero ahora,
en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un nuevo pueblo. Entonces, únicamente uno puede ser parte del pueblo de Dios mediante Cristo. Únicamente. Estableciendo así la paz, dice, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, mediante la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros. Y dice que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Por medio, dice, de él, unos y otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni advenedizos, sino conciudadanos santos. Y dice, de la familia. No una tercera clase o segunda clase, sino de la familia de Dios. Esa promesa, hermanos, que se le ha dado a Israel, podemos, entonces, o alguien me puede acusar, entonces decir, entonces me está diciendo que Dios ya no tiene un trato con Israel. Sí, tiene un trato, como al principio le expliqué, un bagazo. Pero no va a ser salvo mediante obras de la ley. Va a ser salvo cuando reconozca que Cristo realmente es el Señor. Y quiero leer esta parte, hermanos. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó? Hablando acerca de ese pueblo. ¿Y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente y por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y le reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Va a llegar un momento en que Dios les va a permitir por medio de su Espíritu reconocer que todas las cosas que practiquen únicas son sombras del que ya vino. Y en ese mismo momento, hermanos, Dios los va a sellar con su Espíritu. ¿Cuál es el sello? Es el sello, es su Espíritu, hermanos. Es su Espíritu. Ese es el sello. Dice Apocalipsis 14:1, hablando acerca de la contaminación. Entonces vi un cordero de pie sobre el monte de Sión, acompañado de 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí en el cielo algo semejante al estrépito de una catarata inmensa, al retumbar de un gran trueno y un canto, dice, de un coro acompañado con arpas, y cantaban un cántico nuevo en su frente, un cántico nuevo, y en frente al trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes. Y los 24 ancianos, dice, los únicos que podían cantar aquel canto eran aquellos 144,000 redimidos de entre toda la tierra. Los podían cantar porque se mantuvieron puros como vírgenes, porque seguían al Cordero a donde quiera que iba. Aquellos fueron comprados de entre la humanidad como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. En ellos no existe la mentira, dice, porque son intachables. Así que esos 144,000 hermanos representan ese conjunto de salvos que fueron sellados por su Espíritu. Simbolizan esa plenitud de salvados que son llamados a participar. Y para terminar, yo quiero leer primera de Pedro 1:2, hermanos, ya se nos llevó lo que es el tiempo. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Si yo me pongo aquí un tefilín, hermano, en la frente,
eso no me va a santificar, hermano. Eso no me va a purificar. Si yo guardo la Biblia y la pongo en el Salmo 91, que hermano, tampoco me va a purificar, hermano. Si yo pongo ahí, hermanos, la menorá, tampoco me va a santificar eso, hermano. La única señal que santifica es el Espíritu de Dios. Es el que lo va a apartar, hermano. Ahí no va a estar el pastor, hermano. Ah, nadie me ve, yo aquí me puedo echar una miradita, hermano. Ah, no, sí. En la noche nadie ve lo que... El Espíritu que está dentro de usted, sí. Y es el que le dice, dale vuelta. Pasa, no te quedes viendo. Es el Espíritu de Dios que está allí, santificando la vida de aquellos y cuidándola y protegiéndola de toda la contaminación del mundo. Es ese Espíritu que obra, que trabaja día a día. ¿Por qué le ponen Espíritu Santo? El apellido es santo, dice. Como algunos que son santos, de apellido nada más. Porque es el Espíritu y su obra o su trabajo es apartar, santificar al creyente. Está trabajando día con día, diciéndole, hey, pide perdón. No, es que es Él el que me tiene que pedir perdón. Le voy a hacer difícil la vida hasta que me pida perdón. Hermano, y Dios nos perdona a nosotros sin nosotros haberle pedido perdón. Y ese amor es la que nos constrictó, hermano. Y cada día que pensamos en ellos, Señor, pues, era tremendo. Dice. Es ese Espíritu que obra para hacer esa obra perfecta, ese sello perfecto. Dice, para obedecer a Jesucristo. Hay algunos hermanos, ministros, falsos ministros, que la comunión quieren interpretarla tanto a su espíritu que pierden de vista a Cristo. Dice, usted platique con el Espíritu Santo. Adore al Espíritu Santo. Sí, hermano. Oramos. Nos rendimos en su presencia. Pero el Espíritu le va a decir, mira a Cristo. Él perdonó tus pecados. Lo va a llevar a la cruz. Lo va a llevar a experimentar ese amor sublime. Aunque el Espíritu es Dios, su tarea es presentar a Cristo. Que la persona reconozca a su Señor y a su Salvador. Dice, para obedecer a Jesucristo. Lo voy a leer de nuevo porque si me perdí. Según el previo conocimiento de Dios Padre para la obra santificadora del Espíritu. Para obedecer a Jesucristo. Y ser rociados con la sangre. Que la gracia y la paz sean multiplicados. Debemos y tenemos la responsabilidad de ser santos. Hay un pueblo llamado a ser santo en el Antiguo Testamento. Era una imagen de lo que ahora nosotros debemos ser, un pueblo santo, apartado, reyes y sacerdotes, nación